Continuamos en la entrevista siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV. Vamos ahora a dialogar con el doctor Francisco Diez-Canseco. Él es destacado analista político para hacer una visión, un enfoque global de la situación que está pasando en nuestro país, esta crisis política que cada día se incrementa y se agudiza respecto ahora a lo que ha dicho el presidente de la República, que va a convocar a un referéndum para el tema de la Asamblea Constituyente, y al respecto la presidenta del Congreso, la señora Alba, ha dicho que es una medida inconstitucional. De eso conversamos en breve con el doctor Diez-Canseco. Doctor Diez-Canseco, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Bien, doctor. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ya ha manifestado la señora María del Carmen Alba, presidenta del Parlamento, del Congreso, al decir que la propuesta que tiene el presidente Castillo de un referéndum es una distracción y es una medida inconstitucional? Efectivamente, es una nueva distracción del gobierno y del presidente Castillo, cuyo grado de ignorancia constitucional debería ser paliado con asesores de otro nivel, pero ya sabemos que ni siquiera puede convocar ministros. Lo que él pretende es que se apruebe una ley para que en el curso de las elecciones municipales y regionales se realice una consulta para determinar si el pueblo está de acuerdo o no con la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso en la práctica viene a ser un referéndum. Y el referéndum, ¿no es cierto?, como usted sabe, tiene su trámite constitucional y por lo tanto la propuesta de Pedro Castillo es inconstitucional, como bien lo ha señalado doña María del Carmen Alba. Pero el tema es que sí. Continúe, doctor. El tema de fondo es que permanentemente este gobierno corrupto, incapaz, pretende resolver, engañar al país a través de discos sociales para bajar la marea de la protesta creciente y de su desprestigio evidente, que están ocasionados por hechos concretos respecto a los cuales se tienen que tomar soluciones concretas, como por ejemplo el de la inflación. Y sobre esto, las medidas que están tomando, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso en este caso, son, y se está demostrando en el curso de los días, totalmente ineficientes. Entonces, el problema central es ese, no se está gobernando. Acá no hay gobierno, hay desgobierno. Acá no hay gobernabilidad, y tenemos que entender por gobernabilidad la capacidad que debe tener quien ejerce el poder para, de manera transparente y, por cierto, honesta, pueda resolver, que debe tener para resolver los problemas sociales y económicos del Perú. Eso se llama gobernabilidad. No hay gobernabilidad porque no hay gobierno, y no hay gobierno porque el gobierno está presidido por un incapaz y corrupto que se llama Pedro Castillo. Ahora, doctor Diez-Canseco, ¿quién asume el compromiso de estas personas que fallecieron durante los conflictos sociales de las semanas anteriores? El gobierno se hace, como se dice, de la vista gorda y no hay un interés de parte de esas personas que fueron entre 5 fallecidos a consecuencia de estos enfrentamientos con la policía. La responsabilidad inmediata es del ministro del Interior. La responsabilidad mediata es del presidente de la República. Así han querido establecerlo en el caso de Merino, de Flores Arauz y el ministro del Interior de Merino. Exactamente es la misma figura. Si hay un abuso policial que conduce a la muerte de la gente que está protestando, y creo que son 8, no 5, hay una responsabilidad que tendrá que dilucidarse con estos personajes. Lo que pasa es que la izquierda marxista peruana, los caviares y los comunistas, cuando se trata de utilizar la ley y la Constitución, siempre la usan a su favor. Y por supuesto no les importa cumplir con la ley o con la Constitución, porque para ellos son elementos que tienen que utilizar con el objeto de destruir el sistema democrático. Entonces miden a Merino y a Flores Arauz con una medida, y por supuesto quieren darse el lujo de medir al incompetente y corrupto Castillo y a su no menos incompetente y corrupto ministro del Interior con otra vara. Eso no es aceptable. Ahora, doctor Diez-Canseco, hay cierto sector
del político del país que está a favor del cambio de la Constitución y consideran que el mecanismo viable es a través del referéndum, de la Asamblea Constituyente, porque según su análisis que ellos hacen es que no podemos en un país como el Perú ser dirigidos por una constitución que fue producto de la dictadura del año 93 de Alberto Fujimori. ¿Cuál es su lectura al respecto, doctor Díez Canseco, de estas afirmaciones que la hizo incluso el exministro, el señor Lynch, sociólogo? Lynch es de extrema izquierda, es un hombre que fue muy cuestionado como fue ministro de Educación, porque puso toda su familia a trabajar en el ministerio como hacen todos los rojos, ¿no? Pero volviendo a este análisis, el señor Castillo ha dicho en reiteradas oportunidades que no existe un texto de esa nueva constitución, que no hay un proyecto. Lo primero que deberían hacer los comunistas en el Perú, que se esconden tras la careta de demócratas y no lo son como Castillo, Cerrón, Lynch y compañía, es presentar al país esta nueva constitución. Pero no tienen un texto. O sea, Castillo ha dicho claramente, no tenemos un texto, no hay un proyecto. Esto se va a elaborar en la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que creen que van a hacer? Lo mismo que ha pasado en Chile, donde esa convención constituyente tuvo que ser convocada por el gobierno de Piñera y por el Poder Legislativo por la presión popular. Pero aquí no hay esa presión popular. Aquí el 70% de la población quiere que Castillo y la mafia que lo acompaña se vayan a su casa. Y el cuento de la nueva constitución es un cuento, porque, repito, no hay un texto. Lo que se hace con seriedad en una democracia, si se está presentando, por ejemplo, un proyecto de ley, se presenta un proyecto de ley, no se dice, no, con esta ley vamos a resolver todo. ¿Y cuál es la ley? Señores, con su nueva constitución van a lograr ustedes que se dispare el precio de los fertilizantes 400%, porque del Perú depende en un 55% de sus importaciones de fertilizantes de Ucrania y de Rusia. ¿Eso van a resolverlo con la nueva constitución? Con la nueva constitución van a resolver que el 84% del petróleo que se usa en Perú es importado y que ya el Brent, que es el índice de referencia en Europa, ha bajado a 97 y está nuevamente en $110 y se estima que se puede ir a $200. ¿Esto lo van a resolver? Con la nueva constitución van a resolver que el 90% del trigo que se usa en Perú es importado y que como consecuencia de que Ucrania y Rusia controlan el 29% de las exportaciones del mundo, el precio del trigo se ha disparado de manera abrumadora y según el Rabobank va a seguir subiendo un 60% en 2 meses más. ¿Eso lo van a arreglar con la nueva constitución? Con la nueva constitución van a evitar que Carolim López siga revelando por qué razones Pedro Castillo es el jefe de una mafia que ha tomado el poder y que de manera corrupta se está llenando los bolsillos. Eso lo van a hacer con la nueva constitución. Con la nueva constitución van a enmendar los graves errores que han cometido con Repsol después del derrame, cerrando la plantilla cuando lo que tenían que hacer era meterle una multa en los 1.000 diablos, como se ha hecho con otras petroleras en otras instancias. No, señor, pues que no nos engañen. Es un embuste, es una mentira. Eso es lo que está ocurriendo con este gobierno. Entonces, como no saben qué hacer frente a estas situaciones, reinventan la nueva constitución como argumento para sostenerse en el poder. Y llama la atención, doctor Díez Canseco, porque en el Consejo de Ministros hay abogados, que incluso, como el señor Landa, que fue parte del Tribunal Constitucional, y el Premier es un hombre de leyes. Entonces llama la atención de que no se deje asesorar el presidente cuando estos señores abogados, hombres de leyes, repito, saben que es una medida inconstitucional del referéndum por la Asamblea Constituyente. Porque no tienen argumentos frente al huaico que se les ha venido encima por el desgobierno que están protagonizando. Y porque en el fondo, si son comunistas, como lo es Castillo y compañía, lo que quieren es destruir el sistema. Entonces a ellos les conviene todo esto, les conviene que Guajón esté cerrado 50 días y deba ser retomado por sus sindicatos, que en las bambas los chinos anuncian que ya se están retirando, que la inversión minera esté paralizada, que se genere una tremenda crisis para echarle la culpa al sistema democrático y venderle al país que su nueva constitución es la que va a arreglar todo. Si se produjera la nueva constitución, a la cual tengo la certeza que no vamos a llegar, lo que ocurriría es lo que está pasando en Venezuela. 4 millones de migrados, 1 millón en el Perú, por un régimen comunista que se ha apoderado prácticamente de todo y que ha hundido la economía del país. El caso de Ortega en Nicaragua.
Ortega metió presos a todos los candidatos opositores cuando la elección presidencial se reeligió por cuarta vez y ahora ha cerrado la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua, retirándose del organismo antes de que lo voten. Y así sucesivamente. A eso vamos a llegar con Castillo y compañía. Y usted, hay que salir a las calles, hay que dar la gran batalla por la democracia, hay que salvar al Perú. Finalmente, doctor Diez-Canseco, ¿cuáles son los conductos regulares constitucionales para hacer las reformas constitucionales en el país? Eso lo tiene que ver, si el Congreso lo cree conveniente, en el Parlamento. Eso tiene que verlo el Congreso de todas maneras. El Congreso puede aprobar reformas constitucionales de dos maneras, como también puede aprobar una nueva constitución. La primera forma es a través de una mayoría calificada que apruebe en dos legislaturas ordinarias. Digamos que en la ordinaria número 1 se aprueba reformar el artículo 62, tan caro para los comunistas. Muy bien, esa reforma se convalida en la siguiente legislatura ordinaria. La otra alternativa es que aprueben en una legislatura y sometan este proyecto aprobado en el Congreso a referéndum. Esas son las únicas dos vías constitucionales por las cuales se puede llegar a reformas constitucionales o a dar una nueva constitución. Por eso es que lo que propone Castillo es absolutamente irregular e inconstitucional, y por eso es que no creo que sea aprobado por el Congreso, por más bancadas mercantilistas que bajo la mesa estén dispuestas a recibir coimas, porque así se llama, o prebendas, o beneficios, o ventajas, como que acaban de aprobar una ley por la cual a las universidades clausuradas, bien clausuradas por la SUNEDU, les han dado un año más de vida, para que los propietarios de esas universidades se sigan llenando los bolsillos a través de una educación de cuarta categoría. Bien, doctor Diez-Canseco, muy amable por su participación en la entrevista. Gracias. Estuvimos haciendo un análisis político de la coyuntura que vive el país, de la situación pues inconstitucional que pretende el presidente de la República, convocando a un referéndum para el cambio de la Constitución. Muy amable, doctor Diez-Canseco, muchas gracias. A usted muy agradecido. Bien, muy amable. Gracias, doctor. Vamos a una pausa y regresamos con más a través de la edición de la entrevista por Vivo Pau Televisión.